Era sábado, uno de esos días tranquilos que había estado esperando toda la semana. No tenía demasiadas obligaciones y después de ocuparme de un par de cosas en la mañana, decidí pasar la mayor parte del día encerrado en mi oficina, en el segundo piso del edificio. Ese espacio lo había diseñado especialmente para trabajar y distraerme. Un lugar aislado, con un único acceso por una escalera que bajaba a un área de manualidades. Ese detalle es importante porque sé exactamente quién entra y quién sale. Ese día, los únicos que habían pasado por ahí éramos mi perro, yo y un cliente que vino en la tarde, pero que nunca estuvo solo en mi oficina ni se acercó a mi escritorio. El resto del tiempo lo pasé jugando Stalker 2 y charlando en Discord con algunos amigos. Ese juego me tenía enganchado, y el viejo combo de teclado y mouse Logitech G502 que me había acompañado por casi 9 años, seguía funcionando como el primer día. Era casi una extensión de mi mano. Ya en la noche decidí cerrar el juego y poner algo de fondo. Abrí el navegador y me encontré con que había salido la nueva temporada de Star Trek, Strange New Worlds. Perfecto. Puse el primer episodio y, mientras lo veía, abrí otro de mis pasatiempos favoritos en la PC, Coloring Pixels. Un juego simple, como pintar por números, donde solo tienes que hacer clic con el mouse para ir rellenando figuras. Nada especial, pero relajante. Terminé el primer capítulo y dejé que el segundo empezara solo. 8 minutos después, mientras seguía coloreando con mi mouse como lo había hecho todo el día, noté algo extraño. El cursor empezó a moverse de forma errática. Pensé que podía ser algo sencillo, como un pelo en el sensor o alguna suciedad en la alfombrilla. Así que levanté el mouse para inspeccionarlo. Y ahí fue cuando todo se volvió surrealista. La base de mi mouse no estaba. Desapareció. Las piezas internas, los pesos ajustables, todo lo que hacía que ese mouse tuviera estructura, simplemente ya no existía. Me quedé mirándolo incrédulo, porque lo había estado usando sin problemas hasta ese mismo instante. Mientras intentaba procesar lo que veía, el soporte lateral del pulgar se desprendió y cayó al escritorio, partiéndose en dos cuando lo recogí. Lo revisé varias veces. No era que se hubiera roto y las piezas hubieran salido volando, no había nada. Ni tornillos, ni fragmentos, ni rastro alguno en el escritorio, ni en el suelo, ni en toda la oficina. La parte inferior del mouse simplemente había dejado de existir en medio de un clic. Y lo más desconcertante, si el mouse hubiera estado así desde antes, jamás habría funcionado durante todo el día. Ni siquiera habría permitido que jugara Stalker 2 durante horas. Era imposible. Me quedé ahí, sentado, con ese pedazo de plástico en la mano, sintiendo que algo muy raro acababa de ocurrir. Revisé cada rincón del cuarto por si de alguna manera absurda las piezas hubieran caído en silencio, pero no había absolutamente nada. Mi perro ni siquiera había estado en ese lado de la oficina en ese momento. Esa noche no pude volver a concentrarme en nada. El mouse era inútil en ese estado, y aunque podría comprar otro, lo que me perturbaba no era perder un accesorio, sino la sensación de que había presenciado algo que no tenía explicación lógica. Un objeto que había estado intacto, funcionando perfectamente segundos antes, se había desintegrado en mis manos, sin dejar rastro. Con el tiempo compré otro mouse, claro, pero cada vez que paso por ese recuerdo me invade la misma inquietud. ¿Cómo desaparecen piezas de un objeto sólido justo en el instante en el que lo estás usando? ¿Fue una falla de la realidad? ¿Un desliz en el que por un momento algo físico dejó de existir? No tengo respuestas. Solo un mouse destruido y un recuerdo que me sigue pesando como una incógnita imposible. Siempre he pensado que las casas guardan ecos de quienes las habitan, pero lo que ocurrió esa tarde fue algo que todavía no puedo explicar. Era un día común, uno de esos en los que todo parecía tranquilo. Mi esposo estaba en la cocina preparando café y yo descansaba en la sala familiar, hojeando distraídamente una revista. Ambas habitaciones están conectadas por un pasillo estrecho, pero las puertas estaban cerradas, de modo que cada uno estaba en su espacio esperando a que nuestra hija llegara de visita. Yo estaba pendiente de su llegada. Sabía que en cualquier momento tocaría la puerta o escucharía el sonido de sus llaves entrando en la cerradura. Por eso, cuando de pronto escuché claramente su voz en la cocina, no me sorprendí demasiado al principio.
Ella estaba hablando con mi esposo, con el tono familiar de siempre, como si acabara de entrar y hubiera ido directo a saludarlo. Reconocí cada matiz de su timbre, no había duda. Era mi hija. Sonreí y levanté la vista hacia la puerta, esperando que se abriera y verla aparecer. Efectivamente, la puerta se abrió, pero en lugar de ella, quien entró fue mi esposo. Venía con una expresión de desconcierto, como si también hubiera visto un fantasma. ¿Cuándo llegó Katy?, me preguntó visiblemente confundido. No la vi entrar. Me quedé helada. Yo había escuchado a nuestra hija hablándole a él con total claridad, y él, al mismo tiempo, juraba haberla escuchado hablándome a mí en la sala. Ambos estábamos convencidos de haber oído su voz, no como un eco vago o un ruido extraño, sino la voz inconfundible de nuestra hija. Sin embargo, la casa estaba vacía. Katy no estaba allí. Nos miramos en silencio, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizá alguien había pasado afuera y, por alguna razón, las voces se habían filtrado. Quizá nuestro cerebro nos estaba jugando una mala pasada por la expectativa de su llegada. Pero lo descartamos pronto. Lo que oímos fue demasiado real, demasiado preciso, incluso con la entonación característica con la que ella nos hablaba en casa. 10 minutos después, escuchamos el timbre. Era Katy, sonriente, cargando su bolso, saludando como si nada. No había forma de que hubiera entrado antes ni de que hubiera estado en la cocina o la sala. La estábamos recibiendo en ese momento. Nunca le contamos lo que pasó esa tarde, aunque durante días mi esposo y yo no dejamos de hablarlo entre nosotros. Fue como si una especie de eco de su llegada se hubiera adelantado en el tiempo, como si hubiéramos escuchado una versión adelantada de su voz antes de que realmente llegara. Hasta hoy, cada vez que lo recordamos, nos invade la misma sensación, la certeza de que lo escuchamos, los dos, y de que no fue un simple error. ¿Fue una premonición, un desliz del tiempo? ¿O acaso las paredes de la casa dejaron escapar un fragmento de algo que todavía no había sucedido? Lo único que sé es que, desde ese día, cada vez que espero a mi hija, me descubro conteniendo el aliento, temiendo escuchar su voz antes de tiempo otra vez. Siempre me consideré una persona bastante normal, sin experiencias raras que contar, hasta aquella noche en la que literalmente perdí 5 horas de mi vida. Y lo más inquietante es que, más de 5 años después, sigo sin tener una explicación. Era poco antes de que comenzara la pandemia, a inicios de marzo de 2020. En ese entonces trabajaba en el turno nocturno, lo que ya me tenía con los horarios medio invertidos. Tenía un día libre y, como vivía en el sótano de la casa de mis abuelos, decidí aprovecharlo para descansar un poco. Ese sótano era como mi pequeño refugio. Estaba totalmente amueblado, con mi propio espacio, y desde ahí podía ayudar a mi abuelo, que estaba en silla de ruedas, cuando lo necesitaba. Esa noche estaba tranquilo, sin nada especial en mente. Recuerdo que eran las 10:45 de la noche cuando dejé mi celular sobre la encimera. Caminé hacia mi tocadiscos y escogí un disco de Pink Floyd, Metal, uno de mis favoritos. Quería relajarme escuchando música, nada fuera de lo común. Puse la aguja en el vinilo y me dejé caer en el sillón. Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes, sentí ese tipo de paz que solo da la música que uno ama. No pasó mucho antes de que me abstrajera por completo, simplemente disfrutando, como si el mundo se hubiera reducido a ese sótano, ese disco y yo. Lo extraño comenzó después. En mi mente juraría que no había pasado más de 10 minutos desde que me senté. Aún estaba sonando el mismo lado del vinilo y para mí todo estaba en orden. Pero cuando me levanté para revisar mi celular, algo no cuadraba. La pantalla marcaba 3:10 de la madrugada. Me sentí confundido. No podía ser. El disco no podía estar reproduciéndose todavía en el mismo lado después de 5 horas. Si me hubiera quedado dormido o perdido en mis pensamientos, el tocadiscos habría terminado hacía mucho y estaría listo para dar vuelta el vinilo. Pero no, el disco estaba sonando exactamente en el mismo punto donde yo lo recordaba, como si el tiempo entre las 10:45 y las 3:10 simplemente no hubiera existido. Intenté convencerme de que quizá me había quedado dormido, pero no tenía esa sensación de haber dormido. Mi cuerpo no estaba cansado ni adormecido. Me sentía como alguien que había parpadeado y, al abrir los ojos, se encontraba 5 horas más adelante. Me puse nervioso. Revisé todo, el tocadiscos, el celular, hasta la casa, pensando que algo me ayudaría a entender. Pero no había nada fuera de lugar, todo estaba normal.
excepto que había perdido un fragmento enorme de tiempo sin explicación alguna. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en eso. Era como si mi vida hubiera tenido un hueco, un salto. No me pasó nada físicamente, no tuve dolor de cabeza ni mareos, pero psicológicamente quedé marcado. Cada vez que entraba al sótano por la noche, me invadía esa incomodidad, esa sensación de que algo extraño se había colado en mi realidad sin mi permiso. Nunca encontré una respuesta convincente. Algunos amigos me dijeron que fue un simple blackout o que me dormí sin darme cuenta. Otros, más fantasiosos, sugirieron cosas como un desliz temporal, un viaje en el tiempo o un salto dimensional. Y aunque me gusta pensar que todo tiene una explicación lógica, lo cierto es que nada encaja. Hasta hoy sigo sin entender qué sucedió. Lo único que sé es que entre las 10:45 de la noche y las 3:10 de la madrugada hay 5 horas de mi vida que no existen en mi memoria. Y cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío recorriéndome la espalda, como si en algún rincón de esa oscuridad algo me hubiera pasado, pero simplemente no me fue permitido recordarlo. Trabajo en un pequeño restaurante de comida rápida, de esos que tienen un ritmo frenético a casi cualquier hora del día. El lugar no es grande, pero siempre huele a fritura, especias y café recién hecho. A veces resulta abrumador, sobre todo en horas pico, cuando la fila de clientes se alarga hasta la puerta y todos queremos terminar rápido, pero en el fondo yo lo disfrutaba. Tenía un cierto encanto estar ahí, compartiendo largas horas con personas que con el tiempo se fueron convirtiendo en algo más que simples compañeros. En especial estaba ella, mi compañera de cocina. Era de esas personas confiables, siempre trabajando duro, aunque no lo demostrara con palabras. Teníamos una relación curiosa. No éramos amigas íntimas de salir juntas después del trabajo, pero compartíamos tantas horas en turnos dobles que terminamos conociendo pequeños secretos de la otra. A veces, en los descansos, nos reíamos de los clientes más extravagantes o nos desahogábamos de los problemas de casa mientras nos escondíamos un momento en la bodega. Ese día parecía como cualquier otro. Yo estaba detrás del mostrador, atendiendo pedidos y organizando bandejas, mientras ella estaba en su puesto habitual, en la cocina. Podía verla perfectamente a través de la ventanita que conectaba ambas áreas, esa especie de ventana de paso por donde colocábamos las órdenes listas, casi idéntica a la de Bob Esponja y Calamardo en la caricatura. Ahí estaba, concentrada, con el ceño fruncido y las manos en movimiento, preparando la comida como siempre. El flujo de clientes se calmó un poco y aproveché para caminar hacia la puerta del pasillo trasero, que da a la zona donde colgamos los horarios y descansamos un par de minutos cuando tenemos suerte. Esa puerta tiene un pequeño vidrio en el centro y al mirar a través de él me llevé una sorpresa que aún hoy me pone la piel de gallina. Ahí estaba ella, mi compañera, pero no en la cocina, sino parada frente al tablero de horarios, inclinada hacia adelante y sonriendo como si hubiera visto algo curioso escrito ahí. Me quedé quieta unos segundos, confundida. Acababa de verla en la cocina, trabajando, sin posibilidad de haberse movido tan rápido. Apenas habían pasado unos segundos desde que la dejé de ver a través de la ventanita. Pensé que tal vez me estaba equivocando, que quizás alguien más se había parado ahí, aunque en ese momento estábamos prácticamente solas en el local. Sacudí la cabeza y regresé al mostrador. Y ahí, al mirar otra vez por la ventanita, la vi de nuevo. Seguía en la cocina, moviéndose de un lado a otro, claramente ocupada. Me quedé helada. ¿Cómo podía estar en dos lugares al mismo tiempo? No pude resistir la curiosidad. Volví inmediatamente a la puerta del pasillo, pero cuando miré, ya no había nadie. El espacio estaba vacío y silencioso, como si nunca hubiera estado allí. No había manera de que hubiera ido y vuelto tan rápido sin que yo lo notara. Esperé a que el ambiente se calmara un poco para contarle lo sucedido. Me acerqué a ella y un poco nerviosa le solté. «Oye, acabo de ver algo rarísimo. Te vi parada frente a los horarios, sonriendo. Pero en ese mismo momento también estabas aquí en la cocina». Ella se me quedó mirando, sorprendida. Entonces, casi de inmediato, me confesó que justo en ese instante había empezado a sentirse mal, como si se mareara de repente, con una sensación de debilidad y un extraño vacío en el estómago, al punto de que pensó que iba a desmayarse. Nos miramos en silencio unos segundos. Ella sabía que yo no me lo estaba inventando, porque estaba demasiado nerviosa como para bromear. Y yo entendí que lo que había visto coincidía con lo que ella había sentido en su cuerpo, aunque ninguna pudiera explicar cómo ni por qué.
Lo hablamos después varias veces en otros turnos, entre pedidos y pausas para tomar agua. La broma fácil era decir que había visto a su doble o que se había desdoblado, pero en el fondo ninguna de las dos se reía del todo. Esa experiencia nos dejó una extraña inquietud, una sensación de que a veces la realidad puede romperse por unos segundos y mostrarnos algo imposible. Hasta hoy sigo pensando en esa imagen. Mi compañera sonriendo frente al tablero de horarios, mientras otra versión de ella seguía en la cocina, trabajando como si nada. Esto ocurrió hace un par de años, y hasta el día de hoy sigo sin tener una explicación clara de lo que pasó. En ese entonces, mis perros todavía eran cachorros, llenos de energía y con esa curiosidad caótica que los hacía meterse en todos lados. Mis padres habían salido de viaje por el fin de semana y yo me ofrecía a quedarme en casa para cuidarlos. No era algo que me molestara, al contrario, disfrutaba mucho la compañía de los perros. Eran 3, uno un poco más inquieto que los otros 2, siempre inventando formas de llamar la atención, y justamente era él el que había aprendido a tocar con la patita una campanita junto a la puerta para avisar que quería salir. El día había sido normal. Había pasado la mañana limpiando un poco, jugando con ellos y dejando que se cansaran corriendo en el patio. Ya para la tarde estaban tranquilos en la sala, echados en sus camas y mordiéndole los bordes a algunos de sus juguetes. Me sentía cómodo, como si todo estuviera bajo control. En un momento me levanté para ir al baño. Estuve ahí apenas unos minutos, nada fuera de lo común. Cuando salí, escuché de inmediato el sonido inconfundible de la campanita de la puerta. El tilín metálico que significaba que alguien necesitaba salir. Me acerqué a la sala con la idea de abrir la puerta, pero al llegar noté algo extraño. De los 3 perros, solo 2 estaban ahí. El más travieso, el que siempre tocaba la campanita, no estaba. Al principio pensé que estaría escondido detrás de un mueble o jugando a perseguirse solo, pero no lo veía por ningún lado. Empecé a llamarlo en voz alta, buscando en cada rincón posible. Revisé la cocina, el pasillo, los baños, incluso abrí algunos closets, aunque sabía que era imposible que hubiera entrado ahí. Todos los cuartos estaban cerrados con llave o con una reja para que no entraran, y las puertas hacia afuera estaban bien aseguradas. No había forma de que se hubiera escapado. Lo más raro fue que, por más que lo llamaba, no había ni un solo sonido, ni sus patitas en el piso, ni un juguete rodando, ni siquiera un ladrido. Era como si de repente se hubiera desvanecido de la casa. Pasaron varios minutos en los que me invadió una sensación muy rara, entre desesperación y confusión. Mis otros 2 perros me miraban, pero no parecían alterados. Decidí llamar a mis padres para contarles, pero no me contestaron. Marqué varias veces y nada. Probé con algunos amigos, lo mismo. No recibí respuesta. Ni siquiera me entraban los tonos como de costumbre. Era como si mis llamadas nunca hubieran existido. Eso me puso aún más nervioso, porque me sentía completamente solo con esa situación. Estuve así, revisando una y otra vez los mismos lugares, agachándome con una linterna a mirar bajo los muebles, moviendo las sillas, incluso tocando detrás de las cortinas. Nada, era imposible. Hasta que de pronto, y sin que hubiera hecho ningún ruido previo, mi perro salió caminando desde detrás del sofá. Movía la cola, emocionado, como si hubiera estado ahí todo el tiempo y como si no entendiera por qué lo miraba con esa mezcla de susto y alivio. El detalle es que yo había revisado detrás del sofá varias veces, incluso metiendo la mano y apartando las cosas para asegurarme. No había forma de que hubiera estado escondido ahí sin que lo hubiera visto. Lo abracé, todavía sin entender nada, y en ese momento mi teléfono sonó. Era mi mamá. Contesté esperando que, al menos, reaccionara a mis llamadas anteriores. Pero lo único que me preguntó fue si quería que me trajeran algo de comer de camino a casa. Le dije que sí, pero de inmediato le comenté que la había llamado varias veces antes y no me había contestado. Ella, extrañada, me aseguró que no tenía ninguna llamada perdida mía. Revisé mi celular y efectivamente no había registro de que yo la hubiera llamado, aunque estaba completamente seguro de haber marcado al menos 3 veces. Aquel día se quedó grabado en mi mente como un momento imposible. No sé qué fue lo que pasó con mi perro, ni por qué mis llamadas nunca aparecieron registradas. Lo único que sé es que por unos minutos viví una especie de vacío, un hueco extraño en el que las cosas dejaron de comportarse como deberían.
Hasta ahora, cada vez que lo recuerdo, me deja con una sensación incómoda, como si hubiera presenciado una pequeña falla en la realidad. Esto me pasó hace unos 4 años y todavía me cuesta ponerlo en palabras, porque cada vez que lo recuerdo me entra la misma sensación de desconcierto y miedo que aquella noche. Yo había ido a visitar a mi hermana. Ella vivía en un pequeño poblado a más de 30 kilómetros de mi casa, así que no era raro que pasara un fin de semana con ella y luego regresara de noche. Siempre me decía que tuviera cuidado en la carretera, que no manejara rápido, que las rectas largas podían ser engañosas porque uno se confiaba demasiado. Pero esa noche, lo confieso, lo único que quería era llegar a casa, acostarme en mi cama y descansar. El camino de regreso era una carretera secundaria, de esas que atraviesan pueblos pequeños y tienen reductores de velocidad cada ciertos kilómetros. Yo ya la conocía de memoria. Las curvas, los tramos con baches, incluso los puntos donde a veces se aparecía ganado en medio del camino. Alrededor de la mitad del trayecto, en una larga recta, me topé con un camión de pasajeros. Iba demasiado lento, avanzando con dificultad sobre los topes y me impacienté. No venía ningún carro de frente, así que decidí adelantarlo. Metí segunda, aceleré y me lancé al carril contrario. En ese instante el camión, como si lo hiciera a propósito, también aceleró. Sentí la presión en el pecho, esa rabia y miedo que te da cuando sabes que estás en medio de un rebase que no deberías alargar demasiado. Pisé el acelerador con más fuerza, decidida a dejarlo atrás. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el mismo carril en el que yo estaba, un coche parecía asomar apenas la punta de su defensa, como si estuviera incorporándose a la carretera. La imagen fue clara. El coche se estaba metiendo en mi camino. Me invadió el pánico. Lo primero que pensé fue, me va a cerrar, no voy a tener tiempo de volver a mi carril. Cerré los ojos con fuerza, apreté el volante y de pronto escuché un golpe ahogado, como si algo enorme hubiera impactado contra mi auto. En mi mente me imaginaba el choque, mi carro girando descontrolado, saliendo de la carretera. Todo fue tan real que lo sentí en el estómago. Pero cuando abrí los ojos, estaba todavía en el carril contrario, rebasando. No había ningún coche, ni luces, ni rastro del camión que momentos antes me bloqueaba el paso. Seguí conduciendo, con las manos temblándome sobre el volante. Revisé el retrovisor una y otra vez, esperando ver el camión o al coche detrás de mí. Nada. La carretera estaba vacía, completamente desierta. Era como si todo hubiera desaparecido. Un pensamiento me taladraba. Choqué de frente y de alguna manera atravesé ese auto. Y enseguida, otra idea aún más inquietante. ¿Y si ese auto viene detrás de mí? ¿Y si me persigue? La sensación era tan real que aceleré más, queriendo poner distancia de lo que fuera que hubiera pasado. Conduje unos 5 kilómetros más hasta que llegué a un crucero de un pequeño pueblo. Ahí decidí detenerme bajo la luz de un poste. Mi corazón me martillaba en los oídos mientras me bajaba del coche. Estaba convencida de que la defensa estaría colgando, que encontraría abolladuras o restos del golpe. Pero no, el auto estaba impecable, como si nada hubiera pasado. Ni un rasguño, ni una marca, absolutamente nada. Esa noche dormí con la sensación de que había salido ilesa de un accidente que, en teoría, nunca ocurrió. Durante varios días estuve atenta a las noticias locales, esperando que apareciera algún reporte de un choque en esa carretera, pero jamás se mencionó nada. Ningún accidente, ningún carro destruido, nada. Hasta hoy sigo preguntándome qué pasó realmente. ¿Fue un desliz del tiempo? ¿Una ilusión tan vívida que mi cuerpo la sintió como real? ¿O de verdad atravesé otro vehículo sin que existiera un impacto físico? Lo único que sé es que, desde esa noche, cada vez que manejo por esa recta, siento un escalofrío. Y aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, en el fondo tengo la certeza de que algo inexplicable sucedió allí. Algo que me permitió seguir mi camino, pero que todavía me persigue cada vez que recuerdo el sonido de ese golpe ahogado. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.